¿Cuál ha sido la experiencia paranormal más aterradora que has vivido? Mi esposo y yo fuimos a ver a una vidente un día. Íbamos dando un paseo en auto cuando vimos un gran cartel que decía lectura psíquica, así que decidimos entrar solo por diversión. Pero después de esa visita siempre sentí que algo malo nos siguió hasta casa. Al principio comenzaron las pesadillas. Una tarde, mientras dormía una siesta en el sillón del living, soñé con una mujer vieja, de aspecto aterrador, que bajaba las escaleras con una lámpara encendida. Se inclinó hacia mí y soltó una risa malvada mientras apagaba la lámpara justo frente a mi cara. Me desperté asustada, pero traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Poco después las cosas empeoraron. Una noche, mientras comía algo en la cocina y todos dormían, uno de los juguetes eléctricos de mi hijo se encendió solo y empezó a moverse por el suelo. Pensé que eran las pilas y lo dejé pasar. Nos mudamos a otra casa poco después, pero la sensación de que algo nos había seguido no desapareció. Entonces mi esposo comenzó a enfermarse. Le daban dolores de espalda terribles sin explicación. Ambos sufríamos de insomnio por meses. Mi hijo empezó a tener terrores nocturnos que lo hacían correr a nuestra habitación con la nariz sangrando, noche tras noche. Terminé durmiendo en su cuarto durante años. Una noche caminó dormido y por suerte logré alcanzarlo justo cuando estaba por bajar las escaleras. Cuando lo tomé del brazo, aún dormido, comenzó a murmurar muy alterado: estoy muerto y no puedo encontrar el camino de regreso. Mi esposo y yo estábamos ahí. Nuestro hijo tenía solo 10 años. Después empezó a imitar a los miembros de la familia. Una vez, mientras yo estaba trabajando temprano, mi esposo vio a alguien que se parecía a mí sentarse al borde de la cama con la espalda hacia él. Cuando le habló, esa figura simplemente se levantó y salió de la habitación. Otra vez imitó a mi hijo. Entró a mi cuarto y me cubrió la cara con la manta, riendo, como jugando. Salí corriendo tras él, pero encontré a mi hijo profundamente dormido en su cama. Un fin de semana, mientras dormía la siesta, mi esposo subió corriendo las escaleras y abrió la puerta bruscamente. Dijo que había escuchado un grito desgarrador mío, tan fuerte que hasta nuestro hijo lo había oído desde su habitación. Pero yo nunca grité. Pensamos que tal vez provenía de los vecinos, aunque las ventanas estaban cerradas. Las puertas se trababan solas todos los días y teníamos que forzarlas con un destornillador. Las alarmas de humo sonaban sin motivo. Había una habitación de huéspedes arriba que mi suegra usaba cuando nos visitaba, y se sentía como el centro de toda la actividad. Cada vez que uno pasaba por ahí, se sentía una presencia detrás, como si alguien te persiguiera. Mi suegra vivió en esa habitación 6 meses y poco después de regresar a su casa le diagnosticaron cáncer oral, a pesar de ser una mujer vegetariana y muy saludable. Una vez, al pasar frente a esa habitación, resbalé en las escaleras y me lastimé la espalda. Otra noche, llevé a casa un medallón de San Miguel hecho de hierro forjado. Lo usé como pulsera porque me sentía intranquila. Me quedé dormida y, en la madrugada, lo guardé bajo la almohada. A la mañana siguiente, al buscarlo, estaba roto en pedazos, algo imposible porque estaba completamente soldado. También recuerdo una noche en la que estaba usando mi iPad antes de dormir. Lo dejé sobre la mesa de noche y me dormí. Al día siguiente lo encontré al otro extremo de la habitación, perfectamente colocado en el suelo, con la pantalla hacia arriba. Llamamos 2 veces a un sacerdote católico para bendecir la casa. No se fue enseguida, pero con oraciones diarias y música religiosa la actividad comenzó a disminuir. Han pasado 6 años desde entonces y por fin la casa se siente normal otra vez. Vi un fantasma cuando tenía poco más de 20 años y jamás podré olvidarlo. Iba camino a una reunión tranquila después del trabajo. No era una fiesta, solo un encuentro relajado en alguna casa para beber un poco, fumar un poco y pasar el rato con conocidos o gente nueva. Acababa de salir de mi trabajo en una oficina y aún llevaba mi ropa formal, una blusa, pantalones de vestir y zapatos planos. Mi amiga Raquel me llamó para contarme que habría un kickback a unas pocas cuadras, así que fui. No había bebido ni fumado, estaba completamente sobria. Como no conocía a los dueños de la casa, esperé a Raquel en el auto, estacionada frente al lugar. Cuando llegó, entramos juntas. Era una casa pequeña de 2 pisos, habitada por varios hombres de unos 20 y tantos años. Al entrar, el living quedaba directamente a la derecha y más al fondo se veía la escalera con un descanso intermedio, visible desde la puerta de entrada. En cuanto crucé el umbral, con Raquel a mi lado derecho, miré hacia arriba y lo vi. Fue solo un instante, pero mi cerebro no alcanzó a procesarlo y, aún así, esa imagen se grabó para siempre en mi mente. Era un hombre. Parecía el negativo de una fotografía, su figura tenía un tono violáceo y vestía con ropa antigua, de esas que uno asocia a los años 20, como en la serie Boardwalk Empire. No era muy alto, llevaba un abrigo de lana grueso, gris oscuro, que se veía pesado, y un sombrero redondo negro. Lo más perturbador fue su sonrisa. Una sonrisa enorme, fija, que me heló la sangre. Raquel gritó: «Dios mío,
creo que acabo de ver un fantasma. Yo no podía hablar, estaba paralizada, tratando de razonar lo que acababa de ver. Seguíamos paradas en la entrada, pero el hombre ya no estaba. Aún así, la imagen seguía clara en mi cabeza. Le dije a Raquel que yo también lo había visto. Ella respondió que tenía ropa antigua y un abrigo grande. Las dos estábamos en shock. Los dueños de la casa nos miraron incómodos, intentaron cambiar de tema, pero nosotras no podíamos dejarlo pasar. Subimos al segundo piso, donde uno de los chicos tenía su equipo de DJ, y le pregunté si alguna vez habían tenido actividad paranormal allí. Uno de ellos asintió, miró al otro y dijo que les contara. El otro se molestó de inmediato y nos advirtió que si seguíamos hablando del tema tendríamos que irnos. Ahí entendí que algo pasaba en esa casa. Ese chico estaba asustado. Me serví una bebida, intenté relajarme, pero no pude. Sentía una presencia constante, como si alguien me observara desde algún rincón. Tenía la piel erizada y una sensación de presión en el pecho. Después de unos 10 minutos le dije a Raquel que nos fuéramos. No soportaba la idea de volver a verlo. Antes de salir, uno de los chicos se disculpó y dijo que cuando hablaban de eso las cosas empeoraban. No explicó más. Años después pasé por esa casa un par de veces. Incluso busqué la dirección. El año pasado vi que estaba en venta y que llevaba tiempo en el mercado. No sé si es porque está embrujada o por simple coincidencia. Hace unos años salía con una chica. Me contó que la casa de sus padres estaba embrujada. Escéptico como era, pensé que solo quería asustarme. Luego me dijo que tenía una segunda personalidad maligna que a veces tomaba el control de su cuerpo y la lastimaba físicamente. A veces despertaba con heridas y sin recordar cómo se las había hecho. Creí que solo buscaba atención o ayuda. No le creí del todo, aunque traté de apoyarla y consolarla como pude. Todo cambió cuando empecé a quedarme a dormir allí, porque cosas extrañas comenzaron a pasar por las noches. Estas experiencias siempre ocurrían cuando estábamos solos, ella, yo y el perro. Todo empezó cuando su laptop se encendió sola en mitad de la noche y se inició sesión en su cuenta sin que nadie la tocara. Poco después empecé a escuchar cosas también. Pasos sobre el techo, justo encima de la cama. No eran ruidos pequeños como los de un ratón, sino golpes firmes, como si una persona caminara en círculos sobre nosotros. Unos días después escuché ladrar a un perro abajo. El perro de la familia era un boxer, con un ladrido grave, pero lo que oí fue un ladrido agudo, como el de un cachorro. Bajé a revisar y no vi nada fuera de lo normal. El boxer dormía tranquilo en su caseta en la cocina. Cuando volví al dormitorio vi a mi novia sentada en la cama, con los brazos cubiertos de sangre. Ya la había visto con heridas antes, así que al principio no me sorprendió. Pero lo que me heló la sangre fue que tenía los ojos cerrados, como si siguiera dormida, y la boca abierta como si gritara con todas sus fuerzas. Pero no salía ningún sonido. Esa noche no volví a dormir. Unas noches más tarde dormíamos juntos y desperté porque ella intentaba pasar por encima mío, murmurando algo que sonaba como romper vidrio. Ya estaba bastante asustado con todo lo que pasaba en esa casa, así que la sujeté de los hombros y le grité que era lo que intentaba hacer. En ese mismo instante ella despertó, y justo después se oyó un fuerte chasquido y el sonido de vidrio rompiéndose en la cocina. Bajé corriendo y encontré la alacena abierta, aunque estaba con llave, y en el suelo los restos de 2 vasos largos hechos trizas. Limpié todo y cuando subí, ella dormía otra vez, como si nada hubiera pasado. Una vez ocurrió algo extraño en pleno día. Estábamos en su habitación y su padre trabajaba en el garaje. No había nadie más en la casa. Empezamos a tener intimidad y nos aseguramos de cerrar la puerta y las ventanas. En medio del momento, la puerta se abrió de golpe, como si alguien la hubiera pateado. No había nadie. Sentí una corriente de aire y enseguida la ventana se hizo pedazos. Eso nos quitó las ganas de seguir. Poco después terminamos la relación. Algunas cosas extrañas me siguieron ocurriendo, pero nada como lo que viví allí. Aún así, todo eso despertó en mí una curiosidad por lo espiritual y por aquello que tal vez habita entre nosotros. Uno de ellos vivía en una escuela residencial cerca del cementerio más antiguo de Gooding. En los alrededores también había un par de hospitales para enfermos de tuberculosis. Mis compañeros del dormitorio y yo veíamos una figura fantasmal que caminaba siempre desde un punto hacia otro. La observábamos con frecuencia cuando nos sentábamos frente a la gran ventana. Luego empezó algo parecido a una histeria colectiva. Algunos aseguraban haber visto más figuras moviéndose entre las tumbas del cementerio. Nuestras mentes eran muy susceptibles, pero en ese momento lo creímos completamente. Años después empecé a estudiar la historia de los hospitales, del cementerio y de los edificios de la escuela. Descubrí que había muchos reportes de apariciones en esa zona. Un día fui a visitarla de nuevo, esta vez de día, con mis hijos. Mientras caminábamos por el lugar, comenzaron a escuchar unos gemidos y de pronto los vi quedarse inmóviles, con el cabello erizado y los ojos muy abiertos.
Dijeron que había un fantasma detrás de mí. Me giré rápido y alcancé a ver una silueta, apenas por un instante, antes de que desapareciera. Eso ocurrió un par de veces más en diferentes visitas. Mis hijos eran pequeños, pero estoy segura de que vieron lo mismo que yo. Desde que tenía unos 12 o 13 años he visto figuras oscuras, también conocidas como figuras sombrías, durante toda mi vida. No sé por qué las veo ni entiendo la razón. Solo sé que son el tipo de apariciones que más he encontrado. Mi primer encuentro con una figura oscura fue cuando tenía alrededor de 13 años. Mis padres y yo solíamos visitar la casa de unos amigos de la familia, con cuyos hijos crecí desde bebé. Esa noche, los adultos salieron y nos quedamos los niños en casa. Decidimos ir a nadar de noche en la piscina del patio. Estuvimos allí un buen rato hasta que empezó a hacer frío y decidimos salir. Fui la primera en hacerlo porque estaba completamente oscuro y mi amiga ya temblaba del frío. Entré en la casa, miré el reloj y vi que ya pasaban las 11 de la noche. Fui a buscar mi mochila con la ropa seca y caminé por el pasillo hacia el baño. El cuarto de mi amiga y su hermano quedaba al final del pasillo, y el baño estaba justo afuera, a la derecha. Cuando llegué frente a la puerta del baño me detuve de golpe. Sentí una mirada clavada en mí. Giré la cabeza hacia el cuarto porque la puerta estaba abierta, aunque las luces estaban apagadas. Entonces lo vi. Una figura alta, completamente negra, con una capucha. Pero no tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nada. Solo oscuridad. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo se hubiese convertido en piedra. Era como si estuviéramos en un duelo de miradas, pero con algo que ni siquiera tenía ojos. Cuanto más lo observaba, más miedo sentía, como si intentara ahogarme en terror para que me rindiera. Logré apartar la vista a la fuerza y llamé a mi amiga para que se quedara junto a la puerta del baño. Gracias a Dios, aceptó sin hacer preguntas. Meses después, mi madre vio la misma figura en esa casa. Exactamente igual, alta, oscura, con capucha y sin rostro. Lo más inquietante es que yo nunca le había contado lo que vi, hasta que ella me relató su experiencia primero. Mi esposa estaba fuera de la ciudad por trabajo y yo estaba acostado en la cama. Cerca de la 1 de la madrugada mi hijo bajó y se metió en la cama conmigo, apenas desperté. Más tarde en la noche escuché la puerta del dormitorio abrirse y cerrarse. Me desperté y vi a una niña con un suéter rojo y cabello castaño a la altura de los hombros caminar al final de mi cama. Recuerdo claramente ver su reflejo en el espejo. Pensé que era mi hija bajando también para meterse en la cama con nosotros, porque a veces ella camina dormida. Miré el reloj, eran cerca de las 3 de la madrugada. La vi caminar al final de la cama y dirigirse hacia nuestro baño. Luego se detuvo en el marco de la puerta. Llamé a mi hija, pero no respondió. La niña levantó lentamente los brazos desde los costados hasta que quedaron completamente extendidos a los lados. Volví a llamar a mi hija, pensando que estaba dormida y caminando, pero la niña permaneció inmóvil con los brazos extendidos. Entonces grité el nombre de mi hija lo suficientemente fuerte para que mi hijo despertara. Se levantó y también vio a la niña. Me levanté, encendí la luz y no había nada. Subí las escaleras y vi que mi hija seguía durmiendo en su cama. Volví a bajar y el lugar donde la niña había estado estaba cálido, notablemente cálido sobre el piso de cerámica. Me metí en la cama y permanecí despierto unos 45 minutos antes de volver a dormir. A la mañana siguiente le pregunté a mi hijo si recordaba lo ocurrido y me dijo que sí, que había visto a su hermana parada en la puerta con un suéter rojo. Fue extremadamente extraño, me asustó mucho y todavía siento escalofríos al recordarlo. Agrego que nuestra casa es relativamente nueva, construida en el año 2020, pero el terreno de nuestro vecindario pertenecía a una antigua granja y sirvió como cuartel durante la batalla de Stones River. En el vecindario hay un pequeño cementerio cercado con unas 30 o 40 tumbas sin marcar, tanto de esclavos como de soldados, según la historia que he leído. Durante un corto tiempo viví en una casa embrujada, que además era la casa de mi familia. Fui criada por mis abuelos maternos, ya que mi madre aún estudiaba en la universidad cuando me tuvo. Mi abuelo construyó la casa para mi abuela en los años 60. Consiguió muchos de los materiales de un hospital que se había incendiado. Nunca pasó nada extraño en esa casa hasta que mi esposo y yo estábamos listos para mudarnos, después de que recibí una herencia de mis abuelos. La casa era grande, de unos 11 por 12 metros, con un sótano completamente habilitado donde vivía mi tía abuela, la hermana de mi abuelo. Mi esposo y yo vivíamos en el primer piso. Nuestra sala de estar quedaba justo encima de su dormitorio y el comedor sobre su sala, ya que todo era un espacio abierto. Una noche, mientras mi esposo y yo veíamos televisión, comenzamos a escuchar un tarareo. Supusimos que era mi tía abuela, porque la voz sonaba exactamente como la suya. No mucho después escuché que alguien decía mi nombre. Mi tía abuela solía llamarme desde la entrada del sótano, que estaba justo debajo de la cocina, cuando quería pedirme algo, así que le respondí, pero no hubo respuesta.
Mi esposo me dijo que la llamara de nuevo. Lo hice y nada. Cuando estaba por volver a sentarme en el sillón, escuché mi nombre por segunda vez, con la misma voz. Bajé al sótano y toqué su puerta, pero nadie contestó. Me preocupé, pensé que quizás se había caído o algo le había pasado. Nada. Subí las escaleras y miré por la ventana de la cocina que daba al camino de entrada. Tal como imaginaba, solo estaba el auto de mi esposo. Estaba por decírselo cuando él comentó que mi tía abuela había dicho que esa noche iba a visitar a su hermana. Volvimos a escuchar el mismo tarareo, pero esta vez no escuché mi nombre. Cuando ella regresó le pregunté si había estado cantando o si me había llamado. Por supuesto respondió que no, que había salido de casa alrededor de las 4 de la tarde para visitar a su hermana y recién volvía. Todo ocurrió entre las 8 y las 11 de la noche. No había nadie más en la casa. Nada fue malintencionado, pero al no haber vivido nunca en un lugar con actividad paranormal, la experiencia despertó por completo mi curiosidad. No voy a mentir, me encantaría volver a vivir algo así. Una cosa es segura, jamás lo olvidaré. Soy una mujer de África y debo decir que en mi país las actividades paranormales son parte de muchas historias y creencias. He tenido y presenciado varios sucesos extraños desde niña, pero voy a contar el más reciente. Anoche tuve un sueño muy vívido. En ese sueño sentía la necesidad de ir al baño. Estaba en un vecindario desconocido, así que tuve que preguntar por direcciones. Finalmente encontré el baño, abrí la puerta y en lugar de un baño era una morgue. Había una mujer allí, aparentemente muerta, pero de pronto abrió los ojos y se levantó. Se acercó a mí y susurró algo en mi oído. No entendí lo que dijo, así que le respondí que no la había escuchado. En ese momento me atacó con unas garras, intentando matarme. Sentí un terror profundo. Intenté zafarme de ella, pero su fuerza era descomunal. Le grité: suéltame, yo no he matado a nadie, no soy responsable de tu muerte. Tú estás muerta, yo estoy viva, no hay conexión entre los vivos y los muertos. Es una frase que solemos decir y creer dentro del cristianismo. De pronto desperté, pero al abrir los ojos, allí estaba ella. La misma mujer del sueño, acostada boca abajo en mi cama, a mi lado. La visión me paralizó. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía débil y sin fuerzas. Quise hablar, pero no podía pronunciar palabra. Entonces la mujer se incorporó y me tomó del cuello, como si intentara estrangularme. Era la misma lucha, pero esta vez en el mundo real. En medio del pánico recordé al Señor. Empecé a orar en mi mente diciendo: Señor, sálvame, Jesús, ven en mi ayuda, no permitas que esta mujer me quite la vida. Y en menos de un minuto desapareció. Simplemente se desvaneció frente a mí. Pasé todo el día con fiebre y el cuerpo pesado, pero ahora me siento mucho mejor. No sé si fue un sueño, una visión o algo más, pero fue tan real que aún me estremezco al recordarlo. Mi familia vivía en una casa construida antes de 1865, en el oeste de Massachusetts. Mi habitación tenía una puerta que conectaba directamente con la de mi hermana. Una noche me desperté porque necesitaba ir al baño. Cuando me senté en la cama vi una figura de pie al final de la cama de mi hermana. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, quizá algo en mis ojos o un simple reflejo, así que cerré los ojos con calma y me los froté diciéndome: cuando los abra, lo que sea que haya visto ya no estará. Terminé de frotármelos y seguía ahí. Me puse de pie y dije: hey. Aquello se giró hacia mí, y juro que su expresión fue de sorpresa, como si no esperara que pudiera verlo. Después se movió fuera de mi vista, hacia lo que era el pasillo del piso de arriba. Entré en el cuarto de mi hermana, pero ya no había nada. Salí al pasillo y allí estaba el perro de la familia, mirando en dirección al pasillo con la cabeza inclinada, como hacen los perros cuando están confundidos. Nunca volví a ver algo así. Vivía con mi novia en ese entonces. El ambiente en el departamento era terrible, casi insoportable. Ella me había estado engañando y yo no tenía dónde ir, así que estábamos atrapados juntos. Apenas nos hablábamos, dormíamos en habitaciones separadas, y nadie quería visitarnos porque la tensión se podía sentir en el aire. El comienzo de los problemas fue en nuestro departamento anterior, donde ya habíamos tenido experiencias extrañas. Dormíamos en el cuarto de invitados, hasta que una noche desperté y vi a alguien parado en la puerta. Le grité y salí corriendo detrás de esa figura para echarla del apartamento. Cuando llegué al pasillo del edificio, mi novia, de apenas 1,50 m, estaba en el suelo llorando. Me dijo que la había despertado gritando: sal de aquí, justo en su cara, y que luego había empezado a perseguirla. Juro que lo que vi no era ella. Era una figura oscura, alta, tan alta que su cabeza rozaba el marco de la puerta. Después de esa noche dejamos de dormir en esa habitación. Tiempo después un amigo se quedó a dormir allí y una noche despertó, se paró en el marco de la puerta y se quedó mirando a mi novia, que estaba en la cocina. Su expresión era de una furia contenida, una mirada vacía pero amenazante.
Me puse entre ellos y él seguía mirando, como si yo no existiera. Le pedí que regresara a la habitación. Escuchamos ruidos fuertes, cosas cayendo, así que abrí la puerta y él estaba de pie, en medio de la oscuridad, inmóvil. No recordaba nada al día siguiente. Vivimos allí un año. El nuevo lugar tampoco fue mejor. Nos mudamos y poco después descubrí la infidelidad. El ambiente se volvió aún más pesado. Algo muy extraño era que su habitación, la principal, estaba siempre helada. No teníamos aire acondicionado central, pero en pleno verano, con temperaturas de más de 30 grados, el cuarto estaba tan frío que no se podía dormir allí. Los animales estaban inquietos. El gato se negaba a entrar a esa habitación, se erizaba y salía corriendo cada vez que se acercaba al pasillo. Tuvimos que poner una reja para que no pasara. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa, salvo por la televisión. Desde afuera se escuchaba al niño del vecino de abajo, pero dentro todo era silencio absoluto. Al principio pensamos que los ruidos que escuchábamos eran los vecinos, pero pronto se volvió evidente que no. Sonaban cajones que se abrían, cubiertos que se movían, cosas pequeñas que cambiaban de lugar. La última noche fue la peor. Estábamos viendo televisión en la sala. Ella tenía la costumbre de dejar vasos con agua por toda la casa, y había uno encima del televisor, un viejo modelo de pantalla grande, de esos que eran como una caja enorme. De repente el vaso salió disparado, cruzó la habitación y cayó al suelo. Nos quedamos congelados. Desde la habitación principal se escucharon pasos, como si alguien caminara allá dentro. El perro empezó a gruñir hacia el pasillo, el gato se erizó completamente y se pegó a nosotros. Luego una de las puertas del gabinete sobre la barra del desayuno se abrió de golpe. Ella tomó al gato, yo al perro, y salimos corriendo. Ni siquiera cerramos la puerta. Mientras bajábamos las escaleras escuchamos como la puerta del departamento se cerraba con fuerza detrás de nosotros. Nos refugiamos en la casa de su madre esa noche. Volvimos solo para recoger nuestras cosas y pasamos 2 meses más allí, soportando los últimos días antes de mudarnos definitivamente. Nunca más volvió a pasar nada extraño después de dejar ese lugar. Pero hasta hoy, cuando recuerdo el sonido de esa puerta cerrándose sola, se me eriza la piel. Estaba viviendo en la casa de mis familiares mientras rendía mis exámenes finales de 11º curso. La razón por la que me quedé allí fue porque estaban pintando mi casa y no podía concentrarme con tanto ruido. Mis familiares tenían una hija, mi prima, que era muy pequeña, unos 6 o 7 años, y el departamento tenía 4 habitaciones, así que pensé que sería un buen lugar para estudiar tranquilo. Una noche decidí quedarme hasta tarde estudiando, ya que había pasado gran parte del día viendo cricket. Me metí en una de las habitaciones que casi nadie usaba, para no tener interrupciones. Al día siguiente tenía examen de física, así que empecé repasando movimiento rotacional. Después de 1 hora y media terminé ese tema y estaba por pasar al siguiente cuando, de repente, las luces se apagaron. Grité preguntando qué había pasado y mis familiares me dijeron que se había ido la electricidad. Enseguida encendieron el inversor y volvió la luz. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Estaba cansado, con sueño, pero sabía que todavía me quedaba mucho por estudiar. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. Escuché un ruido detrás del televisor. Era de esos televisores grandes de los antiguos, de pantalla gruesa, que estaba sobre un mueble pequeño en la esquina de la habitación. Pensé que podría ser un ratón y seguí estudiando, pero al minuto el sonido volvió. Mi corazón dio un salto y sentí un escalofrío cuando vi que la cortina se movía ligeramente. En ese momento el televisor se encendió solo, mostrando un comercial en un canal de noticias con el volumen muy bajo. Lo apagué enseguida, pensando que era un fallo técnico, y traté de ignorar lo que había pasado. Media hora después, eran las 3 de la madrugada, la hora más inquietante de la noche. Luchaba por mantener los ojos abiertos y los mosquitos zumbaban cerca de mis oídos. Los espanté con la mano, pero entonces escuché otro ruido. Esta vez fue un sonido como un silbido o un siseo, muy cerca, justo al lado mío. La cortina volvió a moverse y, por un segundo, juro que vi algo detrás. Eran piernas. Piernas oscuras, feas, heridas. Me quedé congelado. Parpadeé varias veces, me froté los ojos y cuando miré de nuevo ya no había nada. Dejé los libros y todo abierto sobre la mesa, apagué la luz y fui directo a despertar a mi tía. Le pedí si podía dormir en el sofá de su habitación y le dije que hacía demasiado frío en la otra. Al día siguiente fui a rendir el examen, pero no pude concentrarme bien. Al volver a la casa de mis parientes, hice mis maletas y regresé a la mía. Les dije a mis padres que los extrañaba, pero en realidad solo quería alejarme de ese lugar. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, porque sé que solo me habrían regañado por ver demasiadas películas de terror. Yo era una persona que no creía en nada relacionado con lo paranormal. Siempre me reía de las historias de fantasmas hasta que me ocurrió algo que cambió completamente mi forma de pensar. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada.
Estaba durmiendo en mi cama cuando de repente sentí algo muy pesado sobre mi pecho. Al abrir los ojos no pude ver un rostro, pero podía sentir claramente que había alguien encima de mí. Una voz susurró al oído: déjala o te mataré. Después de eso la presión desapareció y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente pensé que había sido una pesadilla, pero decidí contárselo a mi mamá y a mi novia. Ninguna me tomó en serio. Mi mamá dijo que estaba viendo demasiadas películas y mi novia me aconsejó dormir más temprano. La siguiente noche volvió a pasar. Esta vez estaba aterrorizado. Al día siguiente se lo conté a mi papá, pero tampoco me creyó. Cuando se lo repetí a mi novia, molesto, ella se enfadó y me dijo que todo era una ilusión o que hiciera lo que ese fantasma me decía. Esa noche tuve tanto miedo que mi mamá decidió dormir conmigo. A la mañana siguiente me sentía bien, no había pasado nada, pero escuché a mi mamá decirle a mi papá que debíamos mudarnos lo antes posible. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había visto algo extraño, una sombra moviéndose por la pared. Mi papá se enojó y dijo que yo le había metido esas ideas en la cabeza. Aunque nunca volvió a pasar nada parecido, terminamos mudándonos. Mi papá siguió sin creer en nada de eso. Mi ex decía que solo era mi imaginación y mi hermano bromeaba diciendo que yo era un cobarde que había asustado hasta a mamá. Aún así, tanto ella como yo seguimos convencidos de que había algo anormal en esa habitación. Todavía recuerdo aquella voz repitiendo en mi mente: déjala o te mataré.